El problema dice, un globo aerostático de masa M mayúscula, esta es la masa M del globo como tal, se muestra en la figura. La masa M no incluye la masa del aire dentro de la bolsa. El volumen de la bolsa de aire es V. La parte inferior de la bolsa está abierta y la presión de aire dentro de la bolsa es igual a la presión del aire circundante, que se le llama P. Entonces habrá un aire acá, alrededor del globo, cuya presión es P. En el interior, como hay un gas adentro, va a tener la misma presión que el exterior. El quemador que se encuentra en la cesta se utiliza para calentar el aire dentro de la bolsa. La masa molar del aire se denota por M minúscula. Entonces, M minúscula será masa molar. Y la aceleración de la gravedad se denota por G. El aire es un gas ideal y la constante de gas universal se denota por R. La temperatura del aire circundante es T sub 0. Notice que después de que el aire dentro de la bolsa es calentado por el quemador, la temperatura del aire se convierte en una temperatura T. T es la temperatura del aire que está dentro del globo. Entonces, nos piden encontrar la densidad del aire dentro de la bolsa. ¿Cómo le entramos al problema? Vamos a ver. Definimos que la densidad es masa por unidad de volumen. Hay un aire adentro, hay una masa y hay un volumen. Sabemos el volumen que es V. ¿Cuál es la masa? Notan la masa molar. Si N es el número de moles, vamos a tener que la masa molar, M minúscula, es la masa del aire entre el número de moles. Esa es la definición de masa molar. Entonces, la masa va a ser la masa molar por el número de moles, N. Entonces, la densidad será masa sobre volumen, sustituyendo Mn entre V. Si recuerdan la ecuación de los gases ideales, dado que el aire dice que está en el interior, lo vamos a considerar como gas ideal, aplicamos la ecuación de los gases ideales. PV igual a nRT. Nos decían que R es la constante universal de los gases, T la temperatura del aire, N el número de moles, presión y volumen. Entonces, aquí tenemos número de moles, que va a ser igual entonces, despejando, P, la R y la T, la trasladamos para este lado. Y aquí vamos a tener N, y el volumen lo vamos a pasar a dividir al otro lado. Si observamos, aquí tenemos N entre B. Si vemos la ecuación para densidad, N sobre B, ¿a qué será igual? A la densidad dividido entre la masa molar. ¿Lo logran ver? De acá, despejando la masa, para acá pasa a dividir N sobre B. Quiere decir que N sobre B, esto que está acá, lo podemos escribir como densidad entre masa molar. Y como nos piden la densidad, despejamos la masa. Entonces vamos a tener una expresión que va a ser masa molar por la presión entre RT. Miren qué belleza. Resuelta entonces la primera pregunta. Veamos a continuación qué nos piden. Encontrar la fuerza de flotabilidad, es decir, la fuerza ascendente creada por el aire que rodea el globo, actuando sobre el globo. Decíamos acá que tenemos el globo, tenía una masa molar, la presión del aire era P y la temperatura del aire circundante T sub 0. Y las condiciones en el interior del globo. Como el globo se está calentando, entonces acá va a haber un escape de gas.
este escape de gas, si ustedes recuerdan el principio de Arquímedes, nos decía que todo cuerpo sumergido dentro de un fluido es igual a el peso del fluido desalojado. Para el caso, ese fluido puede ser líquido o puede ser gas. Normalmente lo analizamos con líquidos. Ahora vamos a aplicar Arquímedes con gas. Entonces, va a existir, como aquí se va a estar ya escapando cierta cantidad de aire, va a aparecer una fuerza que le llamamos empuje. Y ese empuje, ¿a qué va a ser igual? Al peso del aire que se está escapando, el peso del aire desalojado. ¿De acuerdo? Peso, ¿a qué es igual? Masa por gravedad. ¿Y la masa a qué es igual? Densidad por volumen. Por lo tanto, el peso lo podemos escribir como densidad, gravedad por volumen. La densidad, si recuerdan, la acabamos de encontrar, que era MP entre RT. Acá tenemos el aire que se ha desalojado. ¿Qué temperatura va a adquirir? Va a adquirir la temperatura ambiente, acá, T sub 0. Entonces, la densidad la podemos escribir para el aire desalojado. La densidad de ese aire que escapó será la masa molar por la presión entre RT, pero la temperatura es T sub 0. La temperatura del ambiente, el aire que sale de acá. Y hoy pues despejamos o sustituimos la densidad en la expresión. Decíamos que empuje igual a peso, que es igual a ρgb. La densidad entonces MP entre RT sub 0, gravedad por volumen. Y esa sería la expresión para la fuerza de flotabilidad, o la fuerza ascendente, o el empuje, que es el que va a ser causante de que el globo se eleve. Veamos una tercera. El globo empieza a elevarse desde el suelo cuando la temperatura del aire dentro de la bolsa es T1. Nos piden encontrar la fórmula para esa temperatura T1. Escribiendo las condiciones del aire dentro del globo, sigue la presión P, el volumen. Lo que ha cambiado debido a la presencia de este quemador, que la temperatura del aire ahora es T1. Entonces, decíamos que empuje va a actuar hacia arriba. Ahora, ese empuje va a vencer o va a equilibrar al peso del aire y además al peso del globo. Ya no solo el aire. Entonces vamos recordando, empuje era esta expresión. Ahora, el empuje va a ser igual al peso del aire más el peso del globo mismo. Y en la primera parte nos decían que densidad es masa presión entre RT. Entonces, sustituyendo en la expresión para el peso, calculemos el peso del aire. La densidad del aire será MP entre R por T1. Ahora la temperatura es T1 en el momento en que empieza a elevar. Entonces el peso del aire será la densidad MP entre RT1, que es esta, gravedad por volumen. Ahí está el volumen del globo, sigue siendo V, y la presión pues sigue siendo P. Y el peso del globo, ese sí, tenemos la masa, pues va a ser masa por gravedad, masa mayúscula. Entonces, vamos a sustituir los valores de empuje, peso del aire y peso del globo en la ecuación 1. Tenemos esta expresión de acá. Vamos a sustituir esos valores. Empuje, peso del aire y peso del globo. Vamos a tener una expresión como esta. Empuje, decíamos, es esta cantidad, que es esta. Empuje es MP, GB, RTO. Esto es el peso del aire. Esa expresión, ¿verdad? MP, GB entre RT1. Y más el peso del globo, que es M por G.
Entonces de aquí ya pudiéramos encontrar la fórmula para la temperatura T1. Se supone que conocemos la presión, la gravedad, la masa molar, volumen, la R, temperatura. Entonces allá son datos. Vamos a hacer un trabajo matemático despejando esto. Para empezar, RT1 está acá. Dejemos este término solo. El mg va a pasar al otro lado negativo. MPGB entre RT1. Esto para el otro lado, negativo. Bueno, recordando la expresión que llevábamos, era esta. Ahora queremos encontrar RT1. Como aquí está dividiendo en este extremo, lo vamos a mandar al otro lado a multiplicar. RT1. Para después ya despejar y dejar solita T1. Aquí podemos sacar un común denominador que es RTO. Al sacar el RTO, que está acá entre RTO, nota 1. Solo va a quedar MPGB. RTO, este RTO entre 1 que está acá, nota RTO por MG. Se ve, ¿verdad? Por RT1. Hoy, ¿qué podemos hacer? Sacar la gravedad está en ambos términos, sacamos factor común gravedad. Nos va a quedar MPB menos MRTO entre RTO. Y ya podemos simplificar, ¿verdad? La R se va con esta R. Aquí está multiplicando, aquí está dividiendo. Y en ambos lados de la ecuación está la gravedad. Entonces se puede ir la gravedad y la gravedad. Nos va a quedar más chiquita la expresión. MPB igual a MPB menos MRTO entre TO por T1. Hoy podemos despejar la T1, ¿verdad? El TO manda al otro lado a multiplicar. MPB TO entre esta diferencia. Miren qué chulada. Espero se hayan emocionado con este problema. Nos vemos en otro video.